Recuerdo que el día en que la mujer más anciana de mi pueblo murió, quedamos sorprendidos. Nunca se le notó que tuviera algún tipo de enfermedad o padecimiento, y su fallecimiento fue tan inesperado que nos dejó a todos con la sensación de que algo extraño había sucedido. Si bien no había registros oficiales de su edad, todos en el pueblo sabíamos que era una de las personas más longevas de la comunidad. De hecho, mi difunta abuela nos contaba que ella nació en el año 1928. Nos decía que cuando ella era niña, la anciana ya estaba casada. En aquellos tiempos, las mujeres solían casarse a muy temprana edad o las casaban, y muy a menudo eso sucedía antes de cumplir los 15 años. Mi abuela misma se casó a los 12. Es difícil imaginar que la anciana pudiera haberse casado aún más joven que eso, pero si lo hizo, entonces tendría más de 105 años en el momento de su muerte. Aun si la anciana se hubiera casado a los 15 años, habría vivido más de un siglo, una vida excepcionalmente larga en cualquier época. Puede sonar un poco exagerado, pero las personas de antes llevaban otro estilo de vida, por eso podían vivir muchos más años. Con más de un siglo de vida encima, nunca había necesitado usar bastón y no le dolía nada. Comía de todo, disfrutaba de caminar por el pueblo y conversar con los vecinos. Así que cuando nos enteramos de su fallecimiento, nos dejó a todos perplejos. Lo misterioso de su muerte radica en que un día simplemente nos despertó. Ninguno de nosotros había notado que se encontrara enferma o que anduviera mal. Al contrario, la anciana había estado en el mercado en la mañana anterior, haciendo sus compras y charlando con los vendedores como siempre lo hacía. Pero lo que hacía su historia más interesante era que nadie en el pueblo conocía a su familia. La señora había vivido sola en su casa durante demasiados años sin que nadie la cuidara, porque el hombre con el que se había casado a los pocos meses de la boda simplemente desapareció. Después de su muerte, su casa quedó sola sin ningún familiar que la reclamara. Al cabo de unos meses, algo extraño sucedió. Una joven, casi muchachita, llegó al pueblo y se instaló en la casa de la anciana. La muchacha parecía tener unos 20 años o quizá un poco menos, y como era de esperar, despertó la curiosidad de todo el pueblo. Todos queríamos saber quién era, qué hacía allí y cómo había conseguido la casa. Un día, nos reunimos varios vecinos y fuimos a preguntarle directamente. Ella afirmaba ser la bisnieta de la anciana fallecida y nos contó una historia que nos dejó atónitos. Según la muchacha, la anciana había tenido una hija, pero su esposo se la había llevado cuando era muy joven y nunca más se supo de ellas. La anciana había vivido y muerto sola sin saber qué había pasado con su hija. La historia que nos contaba la bisnieta de la anciana fallecida tenía un poco de sentido y coincidía con lo que mi abuela siempre había contado. Pero, a pesar de que esa explicación parecía no dejar ningún cabo suelto, algo en el comportamiento de la joven me pareció extraño. Dejando eso un poco de lado, es muy importante destacar que ella era muy pintoresca, por decirlo menos, y no pasaba desapercibida para nadie. Los hombres del pueblo, desde los más jóvenes hasta los señores casados, no dejaban de hablar de ella y de cómo su apariencia deslumbraba en comparación con todas las demás mujeres del pueblo. Incluso yo me cuestioné si valía la pena dejar a mi novia por ella. Nadie podía negar que la joven tenía una belleza indudable y una actitud de sin mi vida que la hacía aún más atractiva para los hombres del pueblo. Y no tener que pedir permiso a un padre para verla o salir con ella la hacía aún más codiciada para todos. Lo que nadie se esperaba era que la muchacha sacaría provecho de la situación, aceptando aportaciones voluntarias de los hombres que la cortejaban, desde dinero hasta comida y ropa. Pero ella no se limitaba a recibir todos los obsequios, sino que también disfrutaba de la compañía de sus pretendientes. Los vecinos que vivían cerca de su casa notaron que cada 1 o 2 semanas un hombre diferente visitaba su casa en horas nocturnas. Muy independientemente de todo aquello, ella era un misterio, casi nunca salía de su casa. Era muy raro verla, si alguien quería verla, tenía que ir hasta su casa y tocar la puerta.
A 3 casas de donde ella vivía estaba la tortillería, por lo tanto, yo pasaba mucho por enfrente de su casa y siempre que pasaba por ahí, me resultaba imposible no percibir ese aroma que emanaba de su hogar. No tenía una idea del todo clara sobre lo que pudiera ser. Pero de alguna manera, me resultaba familiar, quizás porque mi madre solía quemar palo en nuestra casa en ocasiones especiales. Me preguntaba qué sería lo que esa muchacha hacía en su casa. Un día, después de varias semanas sin verla, noté que la puerta de su casa estaba abierta. No podía desaprovechar la oportunidad. Así que, teniendo mucho cuidado, me acerqué a la entrada de la casa y pude ver que en el interior estaba un muy llamativo altar con varias velas encendidas y algunas fotos de personas que supuse eran sus familiares. En eso, ella apareció y con una extraña sonrisa en la cara me preguntó qué estaba haciendo en su casa. Yo me puse un poco nervioso. Le comenté que había visto su puerta abierta y creí que alguien se había metido a robar, por eso me acerqué para ver si todo estaba en orden. Ella cambió su expresión completamente, me dijo algo así como que de seguro había olvidado cerrar bien y por eso se abrió con el aire. Me di la vuelta para irme y ella rápido emparejó la puerta. Volteé de nuevo y le pregunté sobre el aroma de su casa. Me respondió que se trataba de flores con copal y otras hierbas. Nos despedimos, fui por las tortillas y volví a mi casa sin comentarle a nadie el altar que había visto dentro de la casa. Para no hacer la historia tan larga, hay que dar un salto en el tiempo de 3 años. Una tarde al pueblo llegó un vehículo tan lujoso que de seguro costaba más que todo el pueblo junto. Era un auto largo con estilo clásico y elegante. La parrilla delantera la tenía cromada, los faros delanteros eran grandes y redondos, incluso las llantas se veían elegantes. El auto se detuvo frente a la casa de la muchacha, el conductor bajó y entró a la casa. Se fue al día siguiente. Todos en el pueblo nos preguntábamos quién podría ser ese hombre. La curiosidad era inmensa, pero nadie se atrevía a preguntar a la muchacha o al conductor del auto. Sin embargo, a partir de ese día, la muchacha cambió completamente. Ya no aceptaba visitas de ningún tipo. Una vez al mes, ese auto volvía, el conductor llevaba muchas bolsas de mandado, las metía a la casa y se iba al día siguiente. Así pasaron 6 meses hasta que la muchacha y el dueño del lujoso auto se casaron. La boda fue en la catedral más cercana, que quedaba como unas 3 o 4 horas del pueblo. Yo no fui a la ceremonia ni a la fiesta, pero sí hubo gente del pueblo que asistió, sobre todo los que habían tenido cierta cercanía con la bisabuela de la muchacha. Después de la boda, la casa volvió a quedar sola porque ella se fue a vivir con su marido. Pero había una cuestión que a todos nos parecía rara e incluso un poco alarmante: de la casa todavía salía ese aroma tan peculiar. Los primeros días era entendible que el olor persistiera, pero cuando pasaron 2 y 3 semanas, se volvió evidente que algo raro estaba pasando. El olor no solo persistía, sino que parecía intensificarse día a día. Un domingo en la vida de las tortillas surgió el tema y yo comenté eso que pude ver en aquella ocasión, el altar con velas y las fotos. Además, aproveché para sugerir que yo no era el único que lo había visto, que aquellos que pasaron al menos una noche con ella durante los 3 años que vivió en el pueblo, tenían que haber visto el altar. Si queríamos averiguar lo que pasaba dentro de esa casa, teníamos que saber quiénes habían dormido con la muchacha. El problema fue que, por más que buscamos, nadie quiso aceptar que había pasado una noche dentro de esa casa. Eso significaba que todos los que habían estado con ella eran casados y por eso nadie quiso hablar. Sin la cooperación de alguien que hubiera estado dentro de la casa, nunca sabríamos lo que estaba sucediendo. La especulación y los rumores seguían creciendo, y cada vez era más difícil ignorar la sensación de misterio que rodeaba a la casa. El asunto quedó en segundo plano por algunos días, hasta que era tanta la curiosidad y la incertidumbre que giraba en torno que uno de los vecinos se decidió entrar a la casa para saber por qué el lugar seguía emanando aquel aroma.
Pero en cuanto estuvo a escasos 5 metros de la puerta de entrada, un guajolote gigante salió de la casa rompiendo el cristal de la ventana y se abalanzó sobre el vecino. Fue y lo embistió tan fuerte que lo tumbó al suelo y luego lo empezó a picotear. Un amigo mío quiso correr a ayudarlo, pero el guajolote era enorme. Así que los detuvimos para que no se acercara. Cuando el guajolote dejó de picotear al vecino, ya lo había matado. El incidente del guajolote causó una gran conmoción en el pueblo. Todos estaban atónitos ante lo que acababa de suceder. A partir de ese día, el enorme guajolote se la pasaba todo el día y la noche caminando frente a la casa. No dormía, no comía, tampoco tomaba agua, solo vigilaba y mantenía alejados a todos. Hasta tuvimos que empezar a rodear la cuadra para poder llegar a las tortillas, porque era imposible pasar por ahí. No importaba que camináramos por el otro lado de la acera, en cuanto pasábamos frente a la casa, el guajolote se ponía muy agresivo. Era como si estuviera protegiendo algo dentro de la casa. Todos en el pueblo empezaron a tejer teorías sobre lo que podría ser, desde un tesoro escondido hasta algo un tanto más siniestro. La verdad era que nadie sabía con certeza qué había dentro de la casa, pero la presencia del guajolote era una clara señal de que algo estaba mal. Una noche, uno de los jóvenes del pueblo, estando ebrio, quiso enfrentar al guajolote armado con una escoba. Se acercó a la casa, pero el guajolote se abalanzó sobre él, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El guajolote lo picoteó varias veces antes de retirarse, dejándolo gravemente herido. Al paso de unos cuantos días, entendimos que teníamos que matar a ese guajolote antes de que ocurriera un accidente y otro vecino terminara muerto. Ahí en el pueblo, solo había menos de 10 personas que tenían un arma en su casa, pero si todos se ponían de acuerdo para ir a dispararle al mismo tiempo, lograrían matar al guajolote. No era buena idea que fuera uno solo, porque quizá el animal no se moría de un balazo y podía correr muy rápido para atacar. Por eso, tenían que ir todos juntos. De esa manera, si el guajolote atacaba a uno, los demás podían seguir disparando. Y eso hicieron. Una tarde, los que tenían armas se reunieron en la casa de Don Lupe para ponerse de acuerdo sobre cómo iban a intentar matar al animal. Ya organizados, salieron en grupo hacia aquella casa. El guajolote los observaba con un aire desafiante, como si supiera lo que estaban planeando. Ellos se detuvieron a unos pocos metros de la casa, se prepararon para disparar. El guajolote, mientras los observaba fijamente, extendió las alas y estiró el cuello. Entonces, Don Lupe gritó: ¡fuego! Todos dieron un solo disparo, pero el guajolote resultó ser mucho más resistente de lo que todos pensábamos. Las balas impactaron directo en él, pero no fue suficiente para tumbarlo. Los hombres tuvieron que disparar una segunda y una tercera vez para ponerle fin a la vida del enorme guajolote. Una vez muerto, aprovechamos para irnos a meter a esa casa y así averiguar de dónde emanaba el aroma. Lo primero con lo que nos encontramos al entrar fue con el altar que yo había visto aquella vez que la puerta estaba entreabierta. Estaban las mismas fotografías y las velas seguían encendidas. Además, las velas parecían nuevas, no estaban consumidas ni a la mitad. Entiendo que hay velas que pueden durar mucho, pero no existe ninguna que puede estar encendida las 24 horas del día por tanto tiempo y no gastarse. Aún así, el altar era más parecido a un altar normal del Día de Muertos que a un altar de otro tipo. Las velas eran blancas, había unas cuantas flores de colores como amarillo y celeste. Además, el mantel era blanco, no parecía ser algo de naturaleza oscura. Algunos de los vecinos acercaron su cara al altar para saber si de ahí emanaba el aroma, pero no. Ese altar olía a algo quemado. En la cocina no había nada fuera de lo normal, vasijas, una estufa. El pequeño refrigerador estaba desconectado. En el espacio que compartían la sala y el comedor tampoco había nada raro, una mesa redonda de 4 sillas,
un sillón y unos cuantos maceteros. En el baño había unas tinas, pero estaban vacías. Solo faltaba revisar la habitación. Sin embargo, cuando intentamos entrar, la puerta estaba atrancada por dentro. Nos vimos obligados a forzarla, y cuando observamos lo que estaba en el interior, muchos salieron corriendo de la casa. Yo fui de los pocos que nos quedamos a observar todo con detenimiento. En el centro de la habitación estaba una mesa cuadrada con una vela negra rodeada por velas rojas. También había 6 triángulos de madera que en el centro tenían pequeños espejos de forma circular y por toda la orilla de la mesa había piel seca de serpiente. Eso era lo de menos. En la pared opuesta a la puerta y en las 2 paredes de los lados había unos estantes. Cada estante contenía unos 4 o 5 frascos. Dentro de cada uno de estos había pequeños fetos. Mi corazón empezó a latir fuerte. No podía creer lo que veía. Sin embargo, lo más extraño de todo era el aroma tan dulce y floral que se desprendía de la mesa. Era contradictorio con todo lo que veía. No sabía mucho sobre brujería, pero estaba seguro de que lo que había en esa habitación era algo más allá de lo que yo podía comprender. Uno de los que estaban ahí dijo con la voz temblorosa, debido al miedo que teníamos, que debíamos quemar la casa y que lo teníamos que hacer de inmediato. Los demás estuvimos de acuerdo. Salimos de la casa. Ahí afuera estaba todo el pueblo reunido. Los que habían salido corriendo ya les habían avisado a sus familiares sobre el descubrimiento. Les pedimos que, por favor, nos llevaran lo que necesitábamos para quemar la casa. Mientras lo traían, agarramos al guajolote y lo metimos a la casa para que también se quemara. Luego, a los muchachos jóvenes les encargamos que llenaran un montón de tinas de agua, por si el fuego se extendía a las casas de al lado o a las casas de atrás. De pronto, el guajolote, que se suponía estaba muerto, empezó a cacarear, gorgotear y gruñir fuertemente. Hubo que darle otros disparos para que se quedara muerto otra vez. Y a los 40 minutos, prendimos fuego a la casa. El fuego ardía tan intensamente que alumbraba todo el pueblo, mientras que se escuchaban horribles lamentos y gritos extraños que provenían del interior de la casa. Finalmente, cuando la noche se apoderó del lugar, lo único que quedaba de la casa era un montón de escombros humeantes. A los 3 días, vimos que el auto súper lujoso estaba regresando al pueblo. Se detuvo frente a la tienda de la señora Rosa. El conductor bajó, abrió la puerta de la parte de atrás, sacó una cadena y la jaló del interior de su auto. Sacó a la anciana que había muerto de forma misteriosa, la dejó ahí tirada, encadenada en la tierra y se fue. No nos tomó mucho entender lo que estaba pasando. La anciana había preparado ese poderoso trabajo de brujería para rejuvenecer. Fingió su muerte y luego se hizo pasar por su bisnieta. Pero cuando nosotros quemamos la casa, el trabajo de brujería quedó destruido y ella perdió su apariencia juvenil. Su esposo, al darse cuenta de que ella envejeció de un momento a otro, era porque evidentemente se trataba de una bruja. Por eso le encadenó y la fue a tirar al pueblo. Nosotros no la queríamos ahí, pero tampoco la llevaríamos a otro lado. Lo que hicimos fue quemarla. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.